Bendiciones y bienvenidos, amados seres atraídos a esta enseñanza por su amor y lealtad a la luz, a la iluminación y a la verdad que nos liberan. ¿Cómo podemos saber qué enseñanza espiritual merece que le concedamos nuestro tiempo y nuestra atención y que la estudiemos con más detenimiento y con más profundidad? Vamos a tratar de este tema no solo con las palabras y enseñanza de los seres ascendidos, sino también observando su ejemplo. Debido a un uso no armonioso ni constructivo de la verdad en este planeta después de la caída del hombre, a la humanidad no le resulta ya tan fácil encontrar dónde está la verdad. Por eso es cuando consideramos que al fin hemos llegado a esa paz y a esa liberación que la verdad trae consigo, es muy tentador utilizar adjetivos como confiable. Vamos a ver cómo los maestros que tienen una perspectiva más amplia y profunda que la nuestra y que no tienen ese temor de los seres humanos no ascendidos a que nos saquen de nuestra zona de confort y que se nos invite a explorar más allá de ese pequeño reducto en el que nos hemos atrincherado. Los maestros ascendidos, en su sabiduría, en su determinación de avanzar y en su decisión de descartar todo temor, lo que utilizan es términos bastante más precisos al hablar de la enseñanza espiritual. Escuchemos al maestro ascendido Lanto en una enseñanza que ofreció en el Diario del Puente. Lo primero que el Chela tiene que aprender es a distinguir entre distintas presentaciones de la verdad para determinar qué constituye una expresión más completa de la verdad. Y añade también, claro está que el Chela tiene como uno de sus guías las palabras de nuestro amado Maestro Jesús: no todos los que vienen en mi nombre me representan. Así que vamos a leer cuáles son los métodos que ellos utilizan para ayudar a sus estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una descripción de las actividades en el templo de Luxor que apareció en el Diario del Puente en el año 1952, donde se nos dice: el Gran Maestro explica entonces que Luxor proporciona la oportunidad para el desarrollo de la naturaleza espiritual, pero que no hay otro maestro aparte de la propia llama de vida del individuo. Existen grandes bibliotecas llenas de volúmenes que no tienen precio, pero no hay nadie para señalarte ni siquiera una sola lectura. Se le deja a uno a la inspiración y a la intuición del corazón. Así pues, todos los recursos del retiro son nuestros durante la duración de nuestra estancia, del mismo modo que lo son en la vida cotidiana todas las gloriosas oportunidades y que se convierten en el campo de pruebas para cada ser humano. La maestra ascendida Lady Nada ofreció también enseñanza en la cual nos cuenta su propia experiencia
en uno de estos retiros de la Gran Hermandad Blanca. En este desierto había un monasterio de místicos al que yo me retiré y en el que recibí mi entrenamiento y mi victoria final de la ascensión. Aquí nos sentábamos, entre bibliotecas que rebosaban con enseñanzas espirituales, si decidíamos abrir los libros y leer. Aquí algunos de nosotros comenzamos nuestra aventura espiritual. Otros no estuvieron alerta y descansaban entre la abundancia de conocimiento, esperando por una indicación externa por parte del Jerofante que les indicara por dónde empezar. Se nos observaba en cada momento para ver cómo aprovechábamos la abundancia espiritual que nos rodeaba. Antes los estudiantes pasaban por todas estas experiencias en los retiros de los maestros ascendidos. Ya se nos ha explicado que en la actualidad todas estas pruebas e iniciaciones van a ir presentándose en nuestras experiencias de la vida cotidiana. En mi experiencia también ha sido así a la hora de distinguir qué enseñanza espiritual me estaba dando una presentación de la verdad que me permitía, al aplicarla, traer cambios significativos a mi experiencia y avanzar en mi plan divino y cuál no. Recuerdo que antes de que yo encontrara la enseñanza de la actividad Ayam, tenía una amiga que nos enviaba todos sus contactos, enseñanza espiritual variada que ella encontraba. Y una de estas era un canal que decía que estaba canalizando al Arcángel Miguel, y entonces ella me mandaba eso constantemente. Y yo lo leía y decía, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y no pasaba nada en mi vida. O sea, todo lo que yo tenía en ese momento en primer plano, la relación con mis hijos, todo lo que yo deseaba mejorar en mi vida, pues aquel qué bonito para nada afectaba en nada, en ningún modo, los cambios significativos que yo estaba necesitando y buscando. Poco después apareció en primer plano en mi experiencia los discursos del Ayam del Maestro Ascendido Saint Germain, y ahí sí que fue ya enseñanza que al aplicarla yo vi que se producía una verdadera revolución en mi vida. O sea, hay un antes y un después. Y lo mismo me ocurrió más adelante cuando tuve el privilegio de empezar a leer las enseñanzas del puente descargadas a través de Geraldine. Esto me lleva a una definición que también hacen los maestros ascendidos de cuál es la enseñanza que un buscador sincero de la luz y de la verdad debe estudiar a fondo en cada momento, y es, según dicen los maestros, aquella que está vibrando en la actualidad en los éteres. La enseñanza espiritual que está actualmente vibrando en los éteres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los que en un momento dado tenemos la responsabilidad de que llegue a todo el planeta la enseñanza espiritual del momento presente que se ha dado para la dispensación actual, no podemos estar mezclando vibraciones. Entendemos que la Madre María no le dijo a Pedro que cogiera un poquito del Bhagavad Gita y de los Vedas, de los hermanos que habían venido de la India, que lo combinara con los conocimientos de mitología clásica de la mujer de Poncio Pilatos, y que combinara eso con las enseñanzas que les estaba dando aún entonces el amado Maestro Ascendido Jesús. Por supuesto que eso hubiera sido una
forma segura de que la enseñanza espiritual de la dispensación cristiana ni se hubiera propagado por todo el mundo, ni hubiera hecho su cometido durante el siguiente ciclo de 2000 años. Es muy interesante estudiar la historia espiritual porque las situaciones se repiten y las oportunidades también. Y a veces, como hemos ilustrado en algunos de los ejemplos de hoy, dejamos pasar esas oportunidades porque nos quedamos pasivamente esperando que sea el maestro, que sea el instructor, que sea el grupo que consideramos que tiene más prestigio o que se merece más nuestra confianza, el que decida con respecto a dónde está la presentación de la verdad a la que más atención debemos dar en este momento. Y olvidamos que cada uno de nosotros es una pieza fundamental del gran plan divino y que quizás te ha correspondido a ti precisamente la parte de ser lo bastante unipuntual, lo bastante valiente y lo bastante abierto como para dar un paso adelante cuando nadie más se está atreviendo a hacerlo. Por ponerles un ejemplo, el apóstol Pablo, San Pablo, que anteriormente había sido conocido como Saulo y que tenía muy mala reputación entre los cristianos porque había sido uno de sus más feroces perseguidores, después de su conversión en el camino de Damasco, se puso en marcha en la realización de su plan divino y este tenía que ver con llevar las enseñanzas del Maestro Jesús a aquellos habitantes del planeta que no eran judíos, eran los que se llamaban los gentiles. Precisamente porque ese era su plan divino, él fue de los primeros en tener una mayor apertura con respecto a que sí que había que enseñar la enseñanza del Maestro Jesús a todo el mundo y que no había por qué exigirles que primero se hicieran judíos para después hacerse cristianos. Esto ahora nos puede parecer muy obvio, pero para estas personas que se habían educado en unas rígidas tradiciones judaicas, no era tan sencillo hacer esa transición. Y fíjense que aquí los que tenían más prestigio y credibilidad eran aquellos discípulos de Jesús que habían sido los primeros apóstoles, los 11 que habían estado con él durante todos los años de su ministración. Entonces, se dan cuenta cómo estas son cuestiones que hay que dilucidarlas individualmente y que no nos podemos llevar por las apariencias de el que tiene razón es Santiago porque él estuvo más tiempo con Jesús, el que tiene razón es Pedro porque a él le dieron el cargo de ser el responsable o el líder del grupo. Pues no, resulta que el que tenía razón era Pablo, que era el que había sido perseguidor de los cristianos, el que había llegado el último porque no aprovechó su oportunidad de tratar con el maestro en persona porque se dejó también engañar por las apariencias. Se los voy a resumir en palabras del amado Maestro Ascendido, el Moria. No es nuestro propósito ni nuestro servicio causar que ninguna de tales inteligencias se recueste sobre nosotros en cuanto a directrices o indicaciones, situación la cual finalmente debilitaría más que fortalecería el desarrollo de dicha inteligencia. Ningún verdadero maestro o gurú, ascendido o no ascendido, debilitará las facultades discernidoras del Chela, sino que más bien fortalecerá y animará el desarrollo de tales facultades, al orientar gradualmente al ser externo hacia el propio mentor inteligente del Chela dentro de sí mismo
es decir, el santo ser crístico. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de observar en un lugar donde la gente salía del tren y tenía que tomar la dirección correcta para llegar al aeropuerto donde querían ir. Había letreros que si la gente se paraba un momento a buscarlos y a leerlos, les iban a decir cuál era el sitio por donde tenían que ir, pero si una o dos personas que salían del tren tomaban en una determinada dirección, todos los que salían detrás hacían lo mismo y no leían las indicaciones, y esto hacía que mucha gente acabara en lugar de donde querían ir, que era en el aeropuerto, pues en el aparcamiento. Con la enseñanza espiritual se da esta misma situación, por esa tendencia de la personalidad humana que nos cuenta el amado Maestro Ascendido David Lloyd en los discursos del I Am. La explicación de los errores de la humanidad hoy en día es la siguiente. Supongamos que alguien le proyecta una idea a 1000 personas y que todos la asumen. Si más tarde resulta que la idea fue un error, entonces 1000 personas habrán cometido errores por haber aceptado la idea de un individuo. Espero que entendáis el largo alcance de esto. Es por eso que os sugiero que dejéis de prestarle oídos a las opiniones humanas, a lo que dice otra gente, y que escuchéis a vuestra propia presencia, el poderoso I Am, en cuanto a indicaciones y directrices. Permitid que os diga que si hacéis esto diligente y sinceramente, encontraréis que fluirá a vuestras conciencias y mentes el pleno poder de la sabiduría que allí hay, y cuando se os presente una emergencia, inmediatamente sabréis qué hacer para gobernar, armonizar y controlar la situación en cuestión. No hay situación en el mundo hoy en día que no pueda ser remediada con esto. Recuerda siempre que el plan divino es individual, y si te toca ser pionero en cualquier aspecto de la verdad, ten el valor de llevar eso adelante. No dejes que las críticas o el que te hagan el vacío o el que nadie te tome en serio te desanime, porque todos los pioneros que han sacado adelante la voluntad de Dios en este planeta después de la caída del hombre, lo han hecho en medio de las burlas, del desprecio, del ostracismo y de cosas peores. Y puedes estar seguro que estas iniciaciones o pruebas nunca son casuales, siempre es la amada presencia volviendo a preguntarnos a quién amas más, a tu comodidad o a la verdad, a que te sigan invitando a las fiestas de los grupos o a caminar el sendero conmigo. Será bueno que recordemos que si podemos disfrutar en la actualidad de las importantes revelaciones de las enseñanzas del Puente a la Libertad, fue porque hubo un grupo de estudiantes valientes que se negaron a que nadie, por muy prestigioso que fuera como líder grupal o como mensajero anterior de la Gran Hermandad Blanca, les dijera qué es lo que debían de leer y qué no. En el diario del Puente a la Liberación de octubre de 1952, en una encrucijada similar a la que muchos estudiantes e instructores podemos estar afrontando en este momento, los maestros de sabiduría ofrecieron a sus chelas el siguiente decreto: I am, yo soy, nacida libre. Yo no permito que nadie me dicte lo que yo debería o no debería leer. Yo probaré
todas las cosas y me quedaré con lo que es bueno. No tengo miedo de difamaciones ni de amenazas de excomunión, sea cual fuera la forma o características con las que vengan, puesto que ellas no tienen poder. Invoco el perdón y las bendiciones y la iluminación de la hueste ascendida para aquellos que, cegados por su personalidad y ambición de poder, y no sabiendo lo que hacen, intentan en vano asaltar la libertad de conciencia y de acción. I am, yo soy, nacida libre.